Hola hermanitos y hermanitas, una vez más estamos aquí con ustedes en Escuela de Pastoral. Hoy nos corresponde a la lección 44. La unidad es fuerza y efectividad. Antes de dar inicio te invito a que te suscribas a nuestro canal y que compartas nuestro tema con algunos hermanitos nuestros. También te invito a que te suscribas a nuestro canal para lograr así tener todas las lecciones de este segundo grado. El esfuerzo de todo sobre un punto vence su resistencia. Dice, tanto tiene una cosa de bondad cuanto tiene unidad, decía Boecio. Con esta cita comenzamos el contenido de nuestra Gaceta de la Gerencia Séptima del Domingo de Pentecostés del 21 de mayo de 1972. ¿Cuánto tiempo ha recorrido de entonces para acá? Pero nuestro ideal sigue siendo el mismo, trabajar en busca de la unidad eclesial. En la parroquia, como en la diócesis y en la Iglesia Universal. Estas son algunas de las ideas que quedaron consignadas entonces en aquella lectura. Por el pecado entró el mal en el mundo, y con el mal entró la división entre los hombres, de lo cual fue primero triste suceso la muerte de Abel allá en los albores de nuestro vivir en soledad. Solo por la bondad de Cristo pudo reintegrarse la unidad entre los hombres, bondad que habría de lograr su máxima expresión en el acto supremo de su muerte redentora, donde se restauró esa unidad humana, porque por medio del sacrificio de la cruz lo logró la bondad divina. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Juan 12:32. Esa unidad entre los hombres es muy deseada por el Maestro. Padre Santo, guarda en tu nombre a los que tú me has dado, para que sean uno como nosotros. Juan 17:11. Unidad que tiene como centro al mismo Jesús. Si guardáis mis mandamientos, permaneceráis en mi amor. Juan 15:10. La unión en Cristo es condición para que podamos dar fruto, permanecer en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto si no pertenece a la vid. Así tampoco vosotros si no pertenecéis en mí. Juan 15:4. La jornada eclesial que hoy vivimos, jerarquía y laicado de la gerencia séptima, con gran ilusión de logros apostólicos, persigue un solo objetivo, provocar la unión fructífera, sumar capacidades y esfuerzos en la labor misionera de restaurar todo en Cristo para que todo sea por Él y en Él. No una unión del momento, antes bien con trascendencia tal que al salir de aquí, a imitación de los primeros 12, el día de Pentecostés que hoy conmemoraremos, donde quiera que el Señor nos envíe a trabajar, lejos de sentirnos aislados, hemos de mantener viva la intención de unidad en el apostolado, según el deseo del común Maestro. La bienvenida en este nuevo Pentecostés, de la cual aquí todos nosotros somos objeto, no nos la da el hombre a alguno, sino el Padre que nos envió a su Hijo, el Hijo que nos envía a nosotros y el Espíritu Santo, a cuyo impulso nos hemos de lanzar al apostolado. Esto es bienvenida de Dios, por cuya gloria únicamente trabajamos. Trinidad en personas y unidad en esencia. Hasta aquí el contenido de la Gaceta de la Gerencia Séptima del Domingo de Pentecostés del 21 de mayo de 1972. Fueron también estas las primeras palabras impresas que señalaron rumbos al equipo laico, al servicio de la pastoral, que
Nacía cuando en esa misma fecha fue constituida la bondad de los sacerdotes de la gerencia séptima de la Arquidiócesis de México, que le dieron su autorización, con el que entonces era su gerente a la cabeza el párroco Salvador Cortés Castillo, que en paz descanse. Fijémonos en el que en el centro de todo lo considerado es la unidad. Nada puede surgir ni prosperar donde se carece de ella. Es más, la unidad es el primer signo de la perfección en su esencia de todas las cosas. La Santísima Trinidad, perfección suma, es una única unidad, es una unión de plena identificación. Son tres personas realmente distintas y misteriosamente identificadas en inteligencia y voluntad. Piensan lo mismo, aman lo mismo, disponen lo mismo, se proponen lo mismo y todo acto de una es común a las tres. De aquí que el ejemplo de unidad de la Trinidad Santísima deba ser para los hombres camino de perfección. Este es el sentido de lo dicho por Boecio, que aparece al comienzo de esta consideración. Tanto tiene una cosa de bondad cuanto tiene de unidad. La bondad infinita propia de Dios guarda relación con la unidad de naturaleza que es sólo de Dios. Por otra parte, fue el pecado la causa de toda desunión entre los hombres, la que comenzó y tuvo por causa el egoísmo en el momento mismo del primer pecado. Adán es requerido por Dios y por salvarse trata de arrojar la culpa sobre su compañera, carne de su carne y hueso de sus huesos, según él mismo dijo en Génesis 2:23. Ahora, el desvío lo llevaba a pronunciarse contra ella. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. En Génesis 3:12. Tremendo contraste entre la unión estrechísima anteriormente manifestada y la desunción egoísta fruto del pecado. La humanidad siguió su trágica historia y el pecado con su fruto de egoísmo la acompañó. Es la doctrina de Cristo transmitida por los apóstoles, la que fija una nueva forma de convivencia, trabajar por unir, y para eso fundó su iglesia. Os conjuro, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tengáis todos un mismo sentir y no haya entre vosotros disensiones, antes bien, viváis bien unidos en uno mismo pensar, en un mismo sentir, porque, hermanos míos, he sabido de vosotros por los de Cloé que existen discordias entre vosotros. Me refiero a que cada uno de nosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? 1 de Corintios 1, 10, 13. Ahora bien, sabemos que la Iglesia Universal es Cristo, porque Él es su cabeza y nosotros sus miembros. También que la Iglesia Universal se encarna en cada diócesis como iglesia particular. Finalmente, que la Iglesia diocesana a su vez se encarna en la parroquia como iglesia vecinal. Es así Cristo mismo, la iglesia parroquial. Vuelve entonces la pregunta de San Pablo. ¿Es que Cristo está dividido debido a los grupos parroquiales que no entendió lo que es su parroquia? Dan preferencia a la parte, sobre todo, actuando de manera grupal en vez de parroquial. Porque ciertamente los fundadores no se preocuparon en dividir a la iglesia, sino hacer iglesia. San Francisco nos quiso franciscarnos
ni tanto Santo Domingo quiso dominicos, sino los dos quisieron cristianos que vivifiquen la parroquia. Por esto, la escuela de pastoral y el equipo laico al servicio de la pastoral no debe de ser un grupo más para la parroquia, sino que convirtiéndose en órgano de función de ella, ha de promover el sentido eclesial entre todos los feligreses. De aquí que se produzcan 4 efectos para bien de la parroquia cuando la escuela trabaja por esta causa. El inciso A. El miembro de un grupo parroquial ingresa a la escuela y se beneficia en lo personal. Inciso B. El miembro de un grupo parroquial ingresa a la escuela y va a beneficiar indirectamente a su grupo en conjunto a los miembros de este en lo individual. Inciso C. Los feligreses que no pertenecen a ningún grupo parroquial se benefician de manera particular y con frecuencia mostrando más interés y perseverancia precisamente porque se sienten carentes de todo e irrealizados como cristianos. Estos, a su vez, son más entregados al final del curso para ir a buscar a otros no pertenecientes a ningún grupo parroquial. Puede añadirse como un beneficio general para los feligreses todos y para la parroquia en total. El sentido de compromiso es vivificarla. El Concilio Vaticano II lanzó a los laicos a la conquista del reino de Dios como la reserva más numerosa de nuestra iglesia. Esto, desde luego, les ha llevado a más y más participar en su acción pastoral. La denominación de laico aplicada a los miembros no jerárquicos del pueblo de Dios procede del griego laikos, laico, el hombre libre, que es cuidado del pueblo griego en opción al término doulos, es esclavo, no libre, auios, a su vez se deriva de laos, que es la ciudad, tomando en consideración que trata los griegos cada ciudad era en sí sola una nación, un pueblo. Es por tanto el laico en la iglesia el ciudadano del pueblo de Dios, con todos los derechos, pero también con todas las obligaciones que serlo encierra. Todo buen ciudadano está obligado para con su comunidad, particularmente en estos aspectos. Inciso A. Agradecimiento de su pueblo. Inciso B. Acrecentamiento de su vida económica. C. Saneamiento de todos los sentidos. Inciso D. Mantenimiento y aún progreso de la identidad nacional. Inciso E. Florecimiento de la cultura y de todos los valores del espíritu, incluida la religión. Inciso F. Reconquista del territorio perdido y de los miembros de su pueblo que hayan desertado. El laico del pueblo de Dios, muy por encima de lo material, debe contemplar estas obligaciones con dimensiones de lo sobrenatural. Los 6 apartados anteriores pueden tener su aplicación al tratar del ciudadano y del pueblo de Dios. Bueno, inciso A. Trabajar porque más y más hombres entrando en forma parte del cuerpo místico de Cristo se salve. B. Trabajar porque las obras de misericordia corporales sean practicadas de manera que por lo material el hombre encuentre lo espiritual. C. Trabajar porque en particular y siguiendo la doctrina de Cristo en el compartir y en el convivir resplandezca el aumento del amor de Dios entre los hermanos. D.
El cristiano está en el mundo sin ser del mundo, pero el peligro de perder la identidad cristiana se le presenta de continuo. Mantener el espíritu de Cristo hasta el final y ayudar a otros a sostenerse es labor inalcanzable. El inciso E, trabajar porque el hombre entero sea redimido, así en lo intelectual como en lo moral y en lo social como en lo espiritual. F, trabajar porque sea realidad que se haga la voluntad divina, así en la tierra como en el cielo, que en el pueblo de Dios sea realmente universal, porque nadie querrá fuera de él. De aquí la vuelta de los hermanos que se alejaron del redil. Bueno, las prácticas pastorales, la parroquia. La parroquia no es principalmente una estructura, un territorio, un edificio. La parroquia es, en primer lugar, una comunidad de fieles. Así lo define efectivamente el nuevo Código del Derecho Canónico. Canónico 515.1. He aquí la misión de la parroquia hoy: ser una comunidad, redescubrirse como comunidad. No se es cristiano aisladamente. Ser cristiano significa creer y vivir la propia fe junto con otros. Ser iglesia, comunidad. Así lo dice el Lord 34.921 y en el 24.000, en agosto del 24 de 1986. Son varios los conceptos que idiomáticamente expresa la palabra parroquia. El Papa Juan Pablo II los ha citado en el párrafo de arriba correspondiente al discurso, dirigido a los focalares con ser esencial el ser comunidad. Nos ocuparemos antes de lo circunstancial, territorio, edificio. Esto con el ánimo de ir de lo que es menos importante a lo principal, pero además estas dos circunstancias de territorio y parroquia bien apreciadas ayudarán a la comprensión de eso que es esencial, la parroquia comunidad. Dos son las circunscripciones administrativas que tomó la Iglesia en el Imperio Romano, la diócesis y la parroquia, pero ni una ni otra son originales de los romanos, sino de los griegos. Los romanos, después de algunas variaciones a fines del siglo III después de Cristo, aplicaron estos términos territoriales de la siguiente manera: diócesis, del griego dio, en bien de, oisis, la casa, significa ordenamiento de la casa, administración en general. Era para los romanos la circunscripción administrativa del imperio, que comprendía varias provincias. Luego la parochia griego, junto a oxia, a la casa, junto a otra casa, el casero, el vecindario. Es el perímetro que conforman varias casas junto con el campo, en tanto que en la unidad es el barrio. Un beneficio concreto que el dirigente debe tener siempre en mente es procurar que se establezca la unión identificadora en el apostolado parroquial a todos los niveles y en todos los campos. El inciso A. La acción apostólica parroquial de cada feligrés es lo individual. B. La acción apostólica parroquial de la feligresía en el hombre, ser inteligente y libre, es sujeto y responsable de sus actos ante Dios
y ante los hombres que ejercen la autoridad del nombre de Él. La feligresía en conjunto realiza en equipo. El inciso C, la acción apostólica parroquial en equipo debidamente comandado por el párroco como su jefe. Todo esto será posible si a medida una condición sea que exista la unidad, que se dé la función de capacidades y de esfuerzos, de inteligencias y voluntades. Solo entonces alcanzará la pastoral parroquial toda su efectividad, porque tanto tiene una cosa de bondad cuanto tiene de unidad. La unidad en la comunidad parroquial ha de realizarse en tres órdenes. Inciso A, como comunidad de oración, no tanto porque los feligreses se reúnan a orar en el templo parroquial y sus capillas, lo cual desde luego es bueno, cuanto porque en todos ellos surge y crece el espíritu de comunicación con Dios en todos los momentos de su vida, lo que llamamos vida interior, llevada con sentido de comunidad, esto es, conscientes todos de que la viven todos. B, como comunidad de culto. Cuando todos los feligreses toman conciencia de dar esplendor a ese culto que glorifica a Dios con su asistencia a los actos litúrgicos, participando activamente de ellos, preocupándose porque en ellos no falte nada, aún más que en su expresión sensible sea tal que promueva a la motivación y a la medición y elevación de sentimientos. Aquí, desde luego, entra la participación en la liturgia y las palabras piadosas como el rezo del Santo Rosario, Vía Crucis, etc. C, la comunidad de caridad, en la que debe de revivirse la conciencia cristiana, que florezca entre los primeros miembros de la iglesia. Acudan al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu participan el pan por las cosas o casas y tomaban el alimento con su alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. En Hechos 2:46-47. Cabe aquí reflexionar si en algo tuvo que ver en la difusión rápida del cristianismo ese y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Y si todo esto todavía hoy podría ser eficaz para llevar a cabo la recristianización de la cristiandad que está haciendo falta. Veamos cuánto todo esto hace falta por realizar en la propia parroquia y surgirán espontáneas estas ideas. El inciso A. ¿Cuánta necesidad hay de todo esto? B. ¿Cuánta falta por hacer? C. ¿Cuánto urge hacerlo? D. ¿Cuánto se necesita para hacerlo? E. ¿Cuán importante es unirnos para hacerlo? Bueno, hermanitos y hermanitas, hemos terminado la lectura del día de hoy. Bueno, pues termino a que espero que te sirva esta lectura, que estés en casita, estés en donde estés. Pues te invito a que te suscribas al canal y que compartas este tema. Y también me regales una manita arriba y espero que te encuentres muy bien. Y estaremos en comunicación. Miren, ahí debajo de la cajita dejo, no he puesto mis datos, ¿verdad? Pero hoy voy a poner mis datos y para que ustedes puedan mandarme algún, voy a dejar mi correo electrónico o voy a dejar ahí para que se puedan comunicar y con mucho gusto estaré dándoles respuestas. Bueno, que tengan bonita tarde o día. Hasta pronto.